Carlos Prieto. Ajá, sí, sí, se oye bien, gracias. Y pues, muchas gracias. Este sí se ve por los participantes del chat. Cualquiera de las formas que gusten interactuar, bienvenidos. Vamos a hablar el día de hoy en 5 pasos para ganar más a través de la innovación. Y esta serie de charlas sobre cómo aprovechar la innovación tiene muchos fundamentos. Uno de ellos es que en el pasado nos hemos acostumbrado a que el éxito de un proyecto de innovación es que sea aprobado por los fondos de gobierno, por los fondos que autorizan, o que sea una gran idea, una gran invención, pero eso no es más algo útil, eso no sirve. Lo que estamos acostumbrados ahora es que la innovación es algo rentable y su finalidad es ganar más, que haya mayor utilidad en la organización. Si no podemos llevar un proyecto de innovación a esa finalidad, entonces estamos un poco pues tirando escopetazos a ver si al final de cuentas lo logramos o no. Y justamente esta serie pues tiene esa finalidad. Mi nombre es Guillermo Granados, soy consultor especializado en la evolución de capacidades organizacionales. Este es un enfoque que utilizamos en todos estos webinars para ver de una forma diferente lo que sucede en las organizaciones. No es incompatible, es completamente compatible con las técnicas que hemos visto, solamente que esta perspectiva nos identifica las cosas por su finalidad, no por lo que se hace. Lo vamos a ver el día de hoy precisamente porque es el fundamento para comprender innovación. Esto está homologado con la norma 56000, ISO 56000, que es el nuevo estándar internacional en administración de la innovación. Ya hemos platicado sobre cómo es eso de que se estandariza la innovación. Pues claro que sí se tiene que estandarizar, se tiene que convertir en una costumbre, es una capacidad, así como tocar un instrumento musical, tocar el piano, pues es una capacidad que se va aprendiendo, se va perfeccionando con el tiempo para poder hacer cosas más complejas. Así como correr un maratón, hemos puesto el ejemplo, también es una capacidad física que se va adquiriendo con el tiempo hasta hacer un maratón. Imagínense ustedes, si el día de hoy decidimos que es bueno para la salud correr un maratón y quiero correr el maratón Nueva York, quién sabe qué vaya a ser, será virtual, la primera semana de noviembre. Obviamente me voy a lastimar o voy a comenzar a entrenar, según yo, siguiendo las mejores prácticas de innovación, las mejores prácticas en maratón, y voy a desmotivarme, desgastarme físicamente, abandonar el intento y decir, eso no sirve, eso que no son para mí, cuando en realidad lo puede ser perfectamente. Lo mismo sucede con la innovación. La innovación va a comenzar siendo con esfuerzos pequeños, con esfuerzos de introducir cosas nuevas, con esfuerzos de invertir, asignar presupuesto a nuestras actividades de evolución que generan innovación, y cada vez vamos a poder tener una mayor capacidad. Es una fantasía si creemos que un día nos vamos a levantar y vamos a ser Elon Musk o vamos a ser Steve Jobs y vamos a hacer un gran invento que va a cambiar el mundo. Muy difícilmente el resto de los mortales tenemos que empezar desarrollando nuestras capacidades a ver hasta dónde llegamos. Entonces, bueno, para eso está el Comité Técnico Internacional, CTN, TC, Technical Committee, ISO 279, que crea la norma ISO 56000. Vale la pena echarle un clavado. También en el canal de YouTube tenemos referencia a ISO 56. Soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional, que es el Comité Espejo de México, CTNN10. También he sido presidente del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. O sea, soy el técnico. Los rudos pues son otros. Y hago es especializarme en actividades.
y en 3 tipos de actividades que vamos a ver el día de hoy. Actividades de estrategia, actividades de innovación o de evolución y actividades de la operación. Y vamos a ver que precisamente cualquier organización, cualquiera que tengamos, se puede clasificar todas sus actividades habidas y por haber en estas 3. Pues bienvenidos, vamos a hablar de los 5 pasos para ganar más a través de la innovación. Y el objetivo de esta conversación es dialogar, establecer un diálogo sobre la ruta que lleva a una organización a reactivarse usando la innovación. ¿Y por qué estamos hablando de reactivarnos usando la innovación? Bueno, me ha tocado ver, escuchar en el medio, pues a las personas que opinan, vamos a esperar a estar bien para entonces innovar en la organización. Vamos a esperar a que pase la pandemia para ahora sí hacer innovación. Completamente falso. El mejor momento para innovar es este momento. O sea, right now, como dicen por ahí. En este momento de pandemia es cuando tenemos que echar mano de la innovación, es cuando tenemos que echar mano de nuestra capacidad, de nuestra creatividad. Y estas cinco pasos son, primero, que es el motivo de la plática de hoy. La plática de hoy, esta serie de webinars se va a llamar los 5 pasos para ganar la innovación y vamos a enfocar, dependiendo de sus comentarios, sus peticiones, serán 5 más o menos seminarios, webinars. Y estamos lanzando precisamente un seminario para ver lo que estamos viendo en estos webinars en una forma detallada, en una forma tutoriada para cada participante. El primero es, tenemos que descubrir que hay más de una forma de potenciar sus ingresos. Hay muchas formas de potenciar tus ingresos, o dijera yo, tus ganancias. Creo que sería lo mejor decir, formas de potenciar tu ganancia, que es el radio entre ingresos y egresos. Ese vamos a tratar el día de hoy. Y los que nos faltan son enfoca tu innovación a generar ingresos. Si me enfoco, dale indicadores, redondea tu proyecto como un plan de inversión para la organización. Algo que vas a hacer, que tenemos que repasar, entender la gente nueva qué es, pues vamos a enfocarla a generar ingresos. Que no genera ganancia no sirve. Eso lo vamos a ver hoy. Aprende de los mejores. Bueno, vamos a ver hoy ese concepto y en próximos webinars profundizaremos en enfocar un proyecto. Aprende de los mejores. ISO 56000 es un grupo de personas de 48 países miembros y no me acuerdo cuántos países escuchantes, oyentes que no tienen derecho de voto. México tiene voz, tiene voto, es una presencia importante. Habemos como 3 latinoamericanos ahí, Argentina, está Honduras, somos los que hemos estado en los comités internacionales. Y bueno, yo les puedo decir de primera mano que sí hay mucha experiencia. Tiene sus pros, tiene sus contras, vamos a platicar en profundidad, entre ellos pues, de un servidor, sobre la norma ISO 56000. El siguiente es ASP. Llevan esta secuencia, ya que comprendo una costumbre de la innovación, ya voy a hablar de una estrategia. Antes no tiene sentido hablar de una estrategia de innovación si voy a hacer un proyecto de innovación. Pues no, es algo que si dijera voy a hablar de una estrategia de la inversión y pongo mi dinero en la bolsa en una sola compañía. Pues ¿cuál estrategia? ¿No? Pues finalmente esto es una apuesta, no es una estrategia. Y siguiente, evalúa, analiza y evoluciona con la innovación. Es decir, innova la innovación. La innovación, como había dicho al inicio, es una capacidad, no es un proyecto. La innovación es la capacidad que tenemos de reinventarnos continuamente y de hacer un sistema estable en nuestra organización, un proceso repetitivo, por extraño que se oiga, de generar elementos nuevos, de generar innovación.
Bien, bienvenidos. Acá está. Comenzamos. Ok, se escucha bien, Felipe. Hugo, muy bien. Epa, epa. Si usted desea responder esta pregunta en directo, se supone que ya le había contestado. Aquí está. Bien. Lo que nos ha gustado mucho al equipo de trabajo que estamos en BPI es hablar de creatividad. ¿Cómo nos suena eso? ¿Cómo nos suena estructura tu creatividad? Si ustedes están esperando que otra persona les dé las ideas sobre cómo salir de la crisis, sobre cuál será el negocio nuevo, si ustedes están esperando de la norma que les diga cuál es la respuesta para salir de la pandemia, lamento informar equivocados. Nadie va a conocer más de tu negocio que tú mismo. Lo que podemos colaborar es estructurando esa creatividad. ¿Qué significa estructurando? Significa dándole forma de un proyecto para que lo puedas dimensionar, cuánto va a costar, y lo puedas ver como una inversión, cuánto me va a dejar, cuánto tiempo me va a llevar, y implantarlo. Eso es el 98%, parafraseando a 99%, parafraseando a Tomás Alva Edison. La innovación es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Entonces, la creatividad, que ciertamente es muy importante, es el inicio, pero lo que podemos ayudar a hacer es darle forma a esa creatividad. Ideas, unas formas de cómo salir de la crisis. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes, los que aquí estoy interactuando, tienen ideas de cómo salir, han hecho esfuerzos, pero hay que darles estructura. Si la situación actual ha afectado tu rentabilidad, es tiempo de hacer un cambio y es ahora. Primero que nada, vamos a hacer qué es una organización. Es una entidad económica, es una entidad, conjunto de actividades, es una entidad social, es un conjunto de valores. Todo eso es tan complejo como contestar qué es un ser humano. Depende de la perspectiva. Puede ser un conjunto de células, puede ser un conjunto de creencias, puede ser energía divina, puede ser eh, lo que creamos según nuestra perspectiva que da esencia y sustancia a la persona y a la organización. De las dos centros de la perspectiva que considero más importantes para el análisis de las organizaciones es un conjunto de actividades. La organización existe por ser un conjunto de actividades. Existe porque, diríamos en manera formal, hacemos el ejercicio de la acción de un intercambio comercial, ¿no? En el cual entregamos algo, nos pagan por ello. Y desde luego también acordamos cuáles son las condiciones de ese intercambio. Ya sea que yo venda, por ejemplo, un producto a supermercados, al Costco, al Sam's, a Walmart. Finalmente hay un acuerdo en un intercambio, cuándo, cuánto te voy a entregar, cuáles son las condiciones. Ya que hay un acuerdo que se materializa en una orden de compra, eh, eh, hay un cumplimiento, pues voy y le entrego mi mercancía. Y ya que hay ese cumplimiento, hay una capitalización. Y bueno, al lado de estas actividades, hay un conjunto de actividades laterales de la administración, el mantenimiento, la administración del personal, el, la administración financiera, pero todas son en la organización existe porque esas actividades se realizan y esas actividades son repetitivas. También otra perspectiva muy importante es que hablamos de un conjunto de transacciones económicas,
derechos y obligaciones económicas. Son una transacción económica. Yo debo algo, a mí me deben algo. Yo tengo un derecho económico y yo ejerzo ese derecho económico. Por ejemplo, cuando yo entrego mi mercancía y el cliente la reconoce, dice, reconozco que me entregaste esta cantidad de mercancía, estoy teniendo un derecho económico y los señores contadores en ese momento registran que hay un movimiento contable, ¿verdad?, de clientes hacia almacén, depende cómo llevemos la contabilidad, o de cuentas por cobrar hacia almacén, dependiendo si nos está pagando o no. Cuando el cliente me... pues finalmente ya se están quejando, ¿no? Esto debe ser una, claro, publicidad. Cuando el cliente me paga, pues hay una obligación económica, pero hay un derecho que es ejercido, ¿no? Finalmente le cobro y se extingue esta cuenta, se extingue la cuenta por cobrar si me pagó en su totalidad. Y los contadores y los financieros ven a la organización como un conjunto de derechos y obligaciones. Por eso es tanta diferencia en la conceptualización de la organización, aunque son compatibles. Cuando un contador está calculando el inventario promedio, pues lo que ve su perspectiva es el inventario inicial más inventario del mes anterior entre 2. ¿Verdad? Y entonces calcula el promedio con 2 puntos en el tiempo, el inventario que tuviste en el día 1, el inventario que tuviste en el día 31 y le saca un promedio. Y luego si en la mitad se infló el inventario y después volvió a bajar, pues no lo ve. ¿Por qué? Pues porque ven transacciones económicas, no ven actividades. El de procesos, que es el número 1, sí, debería calcular una cuestión diaria. El contador no ve el tiempo en el que me tardo en responder una solicitud, el tiempo que me tardo en entregar un pedido, no ve esos tiempos. Sí ve las penalizaciones, sí ve que ya no recibí lo que iba a recibir y entonces tiene que ajustar sus derechos y obligaciones para que coincida todo este movimiento de contabilidad. ¿Cuál de las dos perspectivas ustedes creen que sea la mejor? ¿Como conjunto de actividades o como conjunto de transacciones económicas? Se vale responder en el chat. ¿Cuál de las dos actividades es mejor? ¿Cuál es la que más me conviene para ver una organización? Mientras tanto, vemos la tercera actividad, el flujo de efectivo, que son los señores de tesorería. Son los señores que es muy parecido al mundo, a los derechos y obligaciones, pero es diferente en el sentido de que ellos lo que buscan es el flujo de efectivo, que exista efectivo que sale, que entra, y bueno, gracias a esta dinámica es que existen las organizaciones. Se vale cuál de las tres considera que es más importante. Pues deberá de ser una respuesta que nos dijera las tres son igualmente importantes. Entonces, ¿por qué solamente manejamos una organización con las dos últimas? ¿Por qué solamente vemos a la organización desde el punto de vista contable, desde el punto de vista presupuestal? Le falta una pata a esa mesa de 3 patas, de verlo como un conjunto de actividades que están relacionadas. No se puede ver exclusivamente a una empresa como un conjunto de actividades tampoco. Es decir, ver los procesos sin ver su impacto financiero, sin ver las cuentas contables, no se puede ver. Se tienen que ver las tres juntas y es precisamente lo que hacemos en esta parte. Per Camarillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No te había visto. ¿Podría quedar también conjunto de transacciones de valor? Sí se podría, Fernando, sí se podría transacciones de valor, pero aquí lo que es que cada una de estas tres, la 1, la 2.1 y la 2.2, tienen un sistema en la organización que es encargado de entender a la organización. Por ejemplo, en derechos y obligaciones económicas hay un sistema, vamos a hablar de una arquitectura que comprende a la organización. Esa arquitectura la vemos reflejada en los estados financieros. Pérdidas y ganancias, balance general.
la vemos reflejada, pero la arquitectura es más atrás. La arquitectura va como el conjunto de cuentas pertenecen al balance general, cuáles cuentas pertenecen al eh, estado de pérdidas y ganancias. Hay reglas, activos igual a pasivo más capital, hay unas reglas entre los componentes, no son solamente los componentes, hay unas reglas, hay estándares de expresión, como los estados financieros. Eso es un sistema. Eh, bueno, lo correcto es un sistema de arquitectura, para cerrarlo del mundo de los sistemas, es una arquitectura de derechos y transacciones económicas. Bueno, también el conjunto presupuestario, todo el manejo de presupuesto, también es una arquitectura. También hay cuentas presupuestarias, muchas en común con las contables, pero no todas. Hay reglas entre el presupuesto, hay estándares de comunicación, como el flujo de efectivo, y eso es precisamente los estándares. Entonces, por eso me interesa separarlo. Sí podría quedar en un sentido general, pero aquí me interesa ver esos tres pilares de la organización. Y en conjunto de actividades, ¿cómo entendemos ese sistema que lleva la organización? Nos va a simplificar mucho tener un sistema, una arquitectura que me permita identificar la organización, conocerla, comprenderla, no tanto pero tanto en lo que se hace en este momento como en lo que se debe de hacer, como en los riesgos. Eso es una arquitectura. Haciendo la misma analogía, si nosotros vemos un catálogo de cuentas contables, lo más posible es que yo no utilice todas en este momento, pero sepa cuáles usar cuando mi organización crezca y cuáles dejar de usar cuando mi organización decrezca. Es eso una arquitectura. Es algo que crece, es un conjunto de reglas que crece como yo crezco mis necesidades y decrece. Y también puedo hacer mal uso de él. Imagínense en sus organizaciones si tuviéramos una sola de cuenta de gastos, gastos generales. Pues es claro que con esa sola cuenta de gastos yo puedo hacer mis estados financieros, algo como un estado de pérdidas y ganancias. Pero no me van a servir de nada para llevar una decisión. Pues no sé en qué gasté, no sé si gané, no sé si perdí, pues tengo una información muy vaga. No va a pasar con una arquitectura de actividades. No es solamente una carpeta de procesos aventada ahí que nadie lee. Y no se mide por número de procesos, por favor. ¿Cuándo han visto que un sistema contable se mide por número de cuentas contables? Pues vaya, no tiene sentido medirlo por número de procesos. Vamos viendo más que qué es, para qué nos sirve. Bueno, así como en la arquitectura económica tenemos tres tipos, de dos tipos de cuentas, de balance y de resultados, y cada una de estas tiene subcategorías: activo circulante, activo fijo, pasivo circulante, gastos de operación, etc. También en la arquitectura de la organización tenemos tres tipos de actividades, tres grandes tipos de actividades: las de operación, las de evolución y las de dirección. Y estos tres tipos tienen sus grandes finalidades, sus grandes características, y son diferentes. No es posible que una actividad pertenezca a operación y a evolución, ni a evolución a dirección, no. Todas y cada una de las actividades, como sea que las consideremos, pertenecen a una y solo una de estas tres categorías. O son de operación, de evolución, que incluye innovación, o son de dirección. Y ese es el primer ejercicio que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las actividades de operación? Las que repetimos. Las que incluyen, en las subcategorías, podemos hablar del intercambio comercial, podemos hablar de la administración, de la dirección, la administración del personal, la administración financiera, todo lo que hacemos repetitivamente, ¿sí?, para generar ingresos. Todas cuentan, todas. No es que la cadena de valor y las que no estén en la cadena de valor las tiramos y no sirven para nada. No, por favor, no hagan eso. Eso es peligrosísimo.
cortar actividades porque no están en la cadena de valor ha traído mucho más problemas que soluciones. La propuesta de Michael Porter tenía después Michael Hammer en 1996 con su libro Reingeniería o Reengineering the Corporation, proponía quitar todo lo que... en realidad no lo propuso así, pero la gente se emocionó. Él hace una distinción entre las actividades necesarias y actividades, otro tipo de actividades, desperdicio. Claro, el chiste es cómo detectar la de desperdicio. Vamos por pasos. Hay un conjunto de actividades. Las de operación es donde entra la medición de procesos, es donde las varianzas, las tendencias porque se repiten, es donde entra la venta, es donde entra el gasto en materiales, el gasto en personal. Esto es donde tenemos muchas veces nuestros indicadores, ¿saben? Que deberían de estar estructurados. Pero mucho ojo, no confundamos. Las de soporte, Víctor, depende cómo las consideres. Por lo regular, si nos referimos a actividades administrativas y actividades de manejo de recursos, sí pertenecen a operación. Hay una clasificación muy porteriana que divide todas las actividades en soporte y cadena de valor. Ahí habría que meterse un poquito porque incluso Porter pone las de calidad, hace una clasificación muy burda, genial para hace 40 años, obviamente han evolucionado las cosas, pero ahora nos queda muy burda. Siempre que no consideres, ¿de qué, Víctor? Las actividades que tienen como propósito cambiar las actividades. Eso es diferente, se miden diferente, se organizan diferente, se administran diferentes. Las actividades que cuya finalidad es cambiar las actividades. ¿Cuáles? Pues las de operación. ¿Sí? Pueden cambiar las de evolución misma o las de dirección misma, pero vamos a ponerlo ahorita en la fase inicial. Las actividades cuya finalidad es cambiar son las de evolución. Allí es donde está el estándar de Administración de Sistemas de Innovación ISO 56000. Y las actividades de dirección de la organización. La semana pasada tuvimos 3 seminarios sobre planeación estratégica. Es curioso cómo le llamamos planeación, cuando en realidad el ejercicio completo es dirección, no es planeación solamente. ¿De qué nos sirve planear si no tenemos un seguimiento y si no tenemos una conclusión de la planeación? Entonces, la de dirección contempla la proyección, comentábamos, la proyección contiene la vigilancia, la planeación estratégica, el despliegue de la planeación, todo lo que hacemos antes del día 1. El día 1 es cuando hacemos operación. Claro, en la organización corren simultáneamente. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo, muchas organizaciones, las actividades de planeación estratégica. No son de operación, aunque las estemos haciendo hoy. Aunque hoy hayamos tenido una junta de operación, la junta es actividad de dirección, lo demás es actividad de operación. No se mezclan, son diferentes porque se miden diferente, operan diferente y evolucionan diferente, que eso es lo importante. Cualquier duda, adelante, por favor. Gracias, Víctor. Y, aquí está. Ahora, estos 3 tipos de proceso, los 3, la operación con sus subcategorías, la cadena operativa, la administración de recursos, administración de materiales, etcétera, van a tener componentes que van a determinar su ciclo de madurez. Este es el enfoque de capacidades. Es un componente medular de las capacidades. Cuando nos acercamos a procesos por un enfoque tradicional, muy de Deming, muy de ver lo que haces y vamos a buscar que se repita, porque cuando se repite es bueno, y fue un enfoque perfectamente válido, maravilloso. En 1950, ¿sí? Con procesos de producción, ¿sí? Naturalmente van a evolucionar 70 años después, ¿les gusta? Y el modelo pues ya nos queda corto, ¿verdad? Entonces, la ejecución, la forma como ejecutamos las actividades, primero, no todas las actividades de la organización son como si fueran una línea de producción, nada más.
Las de la línea de producción son las que pertenecen a eso. ¿Sí? Pero las actividades transaccionales, las actividades de cómo me negocio como el cliente, las actividades de cómo administro a mi personal, van a tener una evolución diferente. Claro, hay un indicador de cómo las estamos ejecutando, cuánto me tarda en reclutar al personal, cuánto me cuesta la tonelada de materia prima puesta en mi almacén. Claro, hay cosas que llevan lo mismo, pero no es lo único. La medición, que yo mida o no una actividad, claro que es importante, es como el siguiente paso. Primero, darme cuenta que exista, ejecutarla sistemáticamente, medirla, pero la tercera capacidad es la arquitectura, todas las actividades, ¿sí? Al igual que todas las palabras. Otro ejemplo de arquitectura es la gramática de nuestro lenguaje. Cada palabra que nosotros decimos en el día, claro, si no tiene sustancias tóxicas en tu cuerpo, tiene una lógica que pertenece a la expresión de una idea. En un libro, cada palabra que tú lees tiene un sentido respecto a una narrativa. Bueno, lo que nosotros hemos hecho en una empresa, cada actividad que tú haces tiene un sentido en una narrativa organizacional, en una historia que tú cuentas, y tu historia es ganar dinero a través de un intercambio comercial. Y bueno, hay historias como impacto social, ahorita las vemos adelante, pero la arquitectura es la pertinencia de cada actividad al contexto. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué contratas al personal? ¿Para qué pagas la nómina? ¿Para qué estás administrando lo financiero? ¿Para qué haces el factoraje? ¿Para qué haces las ventas? Algunas son obvias, otras no son tan obvias. Precisamente el arte de hacer una arquitectura. Hacer justamente esta arquitectura que nos permita no solamente ver cómo lo ejecuto, sino cómo ver lo que no ejecuto. Lo que no ejecuto lleva un riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, si tú recibes la materia prima y haces tu proceso para recibir la materia prima en la puerta de tu almacén y no la pesas, si es una materia prima que se pesa con pellets de plástico, entonces pues hay un riesgo, naturalmente que hay un riesgo, pues que te roben la materia prima, ¿no? Y sin embargo lo estás ejecutando bien, estás recibiendo bien la materia, pues sí, pero el proceso no está completo. No es el problema de lo que ejecuto, el problema es de lo que no ejecuto. O si tú contratas al personal, pero no tienes un catálogo del personal, tienes un riesgo, ¿verdad? Entonces el problema no es solamente ver lo que ejecutas, es ver lo que no ejecutas. Y desde luego la pertinencia estratégica. Eso es muy, muy importante. También es un componente de cada uno de los tres tipos de actividades. Recordemos, operación, innovación y dirección, ¿sí? Y hay una pertinencia estratégica. Tú haces algo. Eso que haces pertenece realmente, tiene una pertinencia con lo que quieres ser. Es curioso, me ha tocado, por ejemplo, una empresa que quería hacer la mejor experiencia para sus empleados y quería hacer la empresa que más valor les diera a sus empleados. Muy bien, perfectamente lo hace. Sus procesos de administración de recursos humanos eran administración de nóminas. No tenía procesos para poder ni siquiera darse cuenta de lo que hacían sus personas, cómo se sentían, cómo se les capacitaba. No tenía procesos de capacitación formales. Entonces, no es lo que haces, no es lo que dejas de hacer, es lo que quieres hacer lo que importa. Entonces, si yo hablo de estas tres tipos de organizaciones, de actividades, operación, evolución y dirección, en los tres hay esta dimensión, lo que yo hago. Por ejemplo, planeación estratégica. Tú me puedes decir, es que cada año hago mi FODA o cada año hago mi reunión en Cancún junto a los gerentes y los gerentes van y me dicen qué han hecho, qué han dejado de hacer y en qué se comprometen a ser mejores. Perfecto. Tienes actividades que parecen ser de planeación, pero pues tienen un riesgo, ¿verdad? Hay un riesgo porque cada área va a platicar su historia y le va a ir muy bien y se van a ir todos rompiendo puertas de Cancún, ahí muy bailados, muy, muy bonito. Cada quien va a hacer lo mejor que puede, pero finalmente te vas a dar cuenta que no hay una pertinencia estratégica, no es la dirección que tú querías, que tú piensas que es una dirección, porque no te está llevando a ningún lado. Lo único que estás haciendo es perder el tiempo. 3 días en Cancún, todos conviviendo, grandes cenas, a lo mejor algo de motivación,
Pero como planeación, como un proceso de proyección estratégica, no hay tal. Entonces, bueno, eso es respecto a cada una de las actividades. Dirección también de evolución. Si estamos hablando de innovación y no lo estás aterrizando en ganancia, pues bueno, finalmente pues no hay una pertinencia estratégica. Estás haciendo pues ahí algunos pininos que con suerte te van a llevar a hacer algo, pero no con seguridad. Y en operación, pues por supuesto también. Bueno, vamos a ver esta evolución de la organización. ¿En dónde, en dónde podemos innovar? ¿Sí? Y platicamos en alguna ocasión de la evolución de un proyecto, de las actividades de innovación en la empresa, desde que es una idea, desde que es un teatro, hasta que es algo sistemático. Bueno, pero en ese ínter está la gran pregunta. Oye, yo hago innovación, ¿en dónde hacemos? El sexenio pasado, o en los gobiernos pasados, como dirían, pues había incentivos para la innovación y justamente, pues uno que otro aventurero, uno que otro eh, persona, científico loco, o científico, bueno, pues Ciro Peraloca a mí me gusta decirles, pues porque no es ningún insulto, al contrario, pues inventan cosas nuevas y hacen un proyecto que cambia la forma de hacer las cosas. Bien, la innovación es mucho más fácil verla desde la perspectiva de actividades. Antes había una forma de hacer las cosas. Después hay una forma nueva de hacer las cosas. En medio hay innovación. Entonces la innovación toma una forma como hago las cosas. Eh, luego bromeando, como si, bueno, vamos, un ejemplo más real. Toma una forma como hago las cosas. Recibo mis pedidos cuando el proveedor quiere. Recibo mi materia prima cuando el proveedor quiere. Entonces, pues me doy cuenta que tiene sus deficiencias, hay mucha merma, hay mucho robo, etc. Entonces hago un proyecto, voy a hacer un proyecto de entrega, de verificación de residuos de material y entonces voy a tener una nueva forma de hacer las cosas, el área de compras va a confirmar el pedido, lo va a verificar antes de recibirlo, va a hacer pesada la materia prima, etcétera, hasta que todo queda. Entonces, en medio hubo un proyecto y ese proyecto tuvo que finalizar. Pero entonces viene la gran pregunta, ¿eso es una innovación o es una mejora continua? ¿O es una adecuación? ¿O qué es? O de pronto me dicen, oye, pero entonces todo es innovación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Todo es innovación? ¿O nada es innovación? ¿O cómo? ¿Se valen comentarios? Bueno, lo que pasa es que va a ser innovación. Si estamos hablando de innovación organizacional, es innovación en toda la organización. ¿Sí? Y entonces la forma de hacer las cosas se refiere a toda la organización. ¿Qué hace una organización? Bueno, de entrada, una organización puede ser analizada como un proceso. No es una secuencia de actividades, pero son actividades que repetimos mes con mes. Son actividades que estamos repitiendo. Repito mes con mes, la contratación del personal, al que haya que contratar, tal vez no contrate a nadie, repito el pago de nómina, repito la recepción de materia prima, repito mi mantenimiento, repito todas esas actividades de cierta forma, con cierta técnica. Cuando hago un proyecto que cambia eso, todo ese conjunto de actividades, ¿sí?, con un efecto intencionadamente positivo, estoy hablando de innovación. Entonces, si yo considero todo, también partimos de otros principios de las actividades de la organización, es que el efecto es intencionadamente positivo. En un sentido básico, el efecto tiene que ser o hay más ingresos o hay menos consumo de recursos. Entonces podemos hablar de innovación. Cuando hay unos ingresos, aquí le puse una comita, un primo, hay más ingresos o hay menos consumo de recursos. Cuando sucede esto a través, explicado por una forma de hacer las cosas, hay una innovación.
No se preocupen si descubrieron el cohete a la Luna, si mandaron su SpaceX a la Luna, o si solamente pusieron un nuevo sistema, por ejemplo, de un nuevo sistema automatizado, o renovaron sus máquinas, o incluso plantaron un nuevo organigrama. Es innovación. ¿Sí? Así como en el ejemplo que había puesto, como es una capacidad, como una persona que quiere correr un maratón, no se va a fijar si haces los 5 kilómetros más rápidos que todos en el mundo, o que todos en la colonia, o que todos en su región. Lo primero que va a preocuparse es tener la capacidad de correr 5 kilómetros. Y después va a seguir haciendo esa actividad, ese proyecto una y otra vez, hasta que logre que haya una forma nueva de hacer las cosas. Por eso la innovación es sistemática. No se preocupen, insisto, los que están en organizaciones, no se preocupen tanto en que si van a lanzar un cohete a la luna, preocúpense en que logren la capacidad de deliberadamente cambiar la forma de hacer las cosas. Eso es lo que importa, eso es lo que hay que evolucionar, esa es la condición que hay que hacer. ¿Sí? ¿Y de qué formas tengo de potenciar los ingresos? Aquí hay varias personas o varios autores que hablan, por ejemplo, el manual de Oslo, lo podemos googlear, o manual de Frascati, lo voy a colocar aquí también para... Es una referencia, no es muy clara, pero es un estándar que nos habla de formas de innovación. Y lo que quiero comentar en esta charla es, hay muchísimas formas en innovación. Primero, por su finalidad. Va a haber proyectos que en ese cambio que había en la lámina anterior van a estar enfocadas en generar más ingresos. Por ejemplo, un producto nuevo o un marketing digital va a estar enfocada en tener más leads. Si yo tengo más leads, entonces voy a tener más ventas, y si tengo más ventas, pues voy a generar más ingresos. Entonces esas innovaciones yo las tengo que medir como generar más ingresos, como algo que genera más ingresos. Eso es lo más común y lo que nos viene primero a la mente. Pero hay otras innovaciones también de acuerdo a su finalidad. Aquellas que se enfocan en reducir utilización de recursos. Por ejemplo, ¿para qué hago yo un programa de mantenimiento en mis máquinas? ¿Qué sentido tiene el elaborar un plan de mantenimiento? Bueno, desde luego es reducir el costo involucrado con la maquinaria para cada producto terminado que yo tengo. Y ese es el indicador que debo tener en mi organización antes y después de hacer este proyecto de innovación. ¿O para qué hablo de un nuevo organigrama, un nuevo conjunto de roles en la organización? Pues tiene que tener que ver con o bien reducir el costo personal de la manera más obvia, o bien reducir el impacto por tener un personal con capacidades fuera del estándar, de lo requerido. Ese también es una forma positiva, es una forma posible con la cual yo voy a medir la innovación. ¿Sí? ¿Qué me está costando hacer cada peso y en qué lo estoy utilizando? El tercero, enfocadas en incrementar la utilidad financiera también. Por ejemplo, una innovación en una empresa puede ser incurrir en la práctica del factoraje. Si tú incurres en factoraje y antes no lo hacías y te está resultando que tienes una mejor utilidad financiera porque tienes un mayor costo de oportunidad que el costo del factoraje, bueno, es una innovación. No te van a dar el Premio Nacional de Tecnología e Innovación por hacer ese factoraje, pero a ti te va a servir y es lo que importa. El número 4, enfocadas a reducir los impactos de operación. La 4 y la 5 tienen un poco que ver con un enfoque más social que lo está demandando el mercado. Ahí tenemos que enfocarnos también. ¿Sí? Los impactos
no sé si reducir la mejor palabra o hablar de hacer más amigables los impactos sociales, tecnológicos, ecológicos y económicos también. Hacer más amigables los impactos de la operación. Cuando yo puedo pagar salarios justos, entonces estoy teniendo un impacto económico. Cuando yo adopto una política de, por ejemplo, de permitir que haya desarrolladores que hagan crecer mi producto, tengo una derrama tecnológica o technological spillover en el medio. Bueno, también hay innovaciones que nos permiten eso y que nos permiten incrementar. Ese fue uno de los principales temas, por ejemplo, de Apple contra Microsoft. Microsoft sí permitió con una arquitectura abierta tener technological spillovers, tener derramas tecnológicas. Y el siguiente es enfocadas en un uso amigable, uso ético de los recursos. También hay innovaciones que van en eso y están teniendo impacto, hay que llevarlo. Por ejemplo, lo más obvio, no contratar menores de edad o hacer todos los contratos con normas éticas, no utilizar materiales de dudosa procedencia, buscar el consumo de proveedores nacionales, todo este tipo de cosas y por supuesto en la economía circular pues hacer el menos consumo de materia virgen posible. ¿Sí? Esos también son resultados hacia donde nos lleva la innovación. ¿Alguno de ustedes está enfocado en el 4 o 5? Se valen comentarios también, no dejen de hacerlos y lo abrimos un poquito al final y en el chat también. Bueno, ¿son estos los tipos de innovación? Aquí lo que venimos a conversar es sí, pero no. Sí, es una dimensión en la cual podemos analizar la innovación. Pero también podemos analizarla en dos dimensiones más. Pero esta es todavía la primera dimensión. Cuando hablamos de generar más ingresos, podemos enfocar en generar más o mejores acuerdos comerciales. Por ejemplo, si de repente mi innovación es vender a través de Amazon, también, ¿cuál será la finalidad de esta innovación en mi organización? Epa, por ahí me fui. Epa. Ah. Bueno, pues es enfocada a que haya más compras, bueno, más ventas de mi organización, más compras de los clientes. Entonces, si yo me pongo en una plataforma, va a ser enfocada en generar más o mejores acuerdos comerciales. Es diferente el proyecto a cuando hablo en una innovación enfocada en generar más o mejor aceptación del producto o enfocadas en generar más o mejor cobro del producto. Un proyecto, por ejemplo, o cuando meto un producto nuevo en la línea, es posible que esté enfocado a los tres. Lo importante está en determinar el tipo de producto, el tipo de innovación. Y está mal el horario de esta, vamos a quitar. Enfocadas en reducir la utilización de los recursos, ¿sí? Es cuando hablamos de sustitución o reemplazo de recursos utilizados. Por ejemplo, voy a sustituir mi materia prima virgen por materia prima reciclada para tener una economía circular. Ah, ok, perfecto. Pues es una innovación que a través de esto va a reducir la utilización de recursos. Bueno, en realidad no reduce la utilización, va a hacer una economía circular y lleva una innovación. O si sustituyo por materiales que lleven una menor norma, una merma, van a reducir la utilización de recursos y entonces voy a tener una mayor ganancia. ¿Sí? O enfocadas en optimización en el uso de recursos utilizados. ¿De qué nos sirve esta tabla? Esta tabla, pues de aquí lo que hacemos en el programa es llevarlo a indicadores que no están nada lejanos y reducir los indicadores a una ganancia para cada proyecto de innovación. Eso lo vemos en el punto número 2. Cada uno de estos, observamos, son fácilmente identificables con indicadores. Bueno, los tipos de innovación, de acuerdo a la forma como son realizados, ¿sí? O sea, es otra clasificación que viene en el manual de Oslo. El manual de Oslo nos habla de innovación de producto e innovación de proceso. Y
en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, teníamos la innovación de proceso como organizacional, modelo de negocio, mercadotecnia y de proceso. Refiriéndonos a variedades de esto, vamos a detallarlo adelantito, cuáles son estas variedades. Y la pregunta es, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Cuál es el tipo de innovación? Ya dime, quiero saber. Bueno, antes de saber, aún hay más. Hay innovación de acuerdo a la naturaleza tecnológica. Hay innovación que involucra tecnologías. Entonces, ahora sí tenemos un completo universo de innovaciones. Entonces, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo en mi organización? Yo solamente quería innovar, yo solamente quería saber algo de innovación. Bueno, vamos a imaginarnos un cubo. Este cubo nos va a hablar de acuerdo a la finalidad, las que hablamos, acuérdense, mayores ingresos, menores costos, son los 5 puntos. De acuerdo a su implantación, pues la naturaleza, bueno, aquí es la naturaleza de sus actividades, de producto o de proceso, o de acuerdo a su innovación, a su grado de innovación tecnológica. ¿Cuál es? Bueno, primero tenemos todo este universo y de posibilidades, donde podemos hablar de innovación. ¿Sí? Y eso nos habla de que innovación no es solamente desarrollo de productos nuevos. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico inicial de dos componentes. Toda la innovación, dado que tenemos el antes y el después, y el antes de las actividades organizacionales involucra dos actores, al menos, la organización y los clientes o usuarios. Pueden ser 3 actores, si hay distribuidores, pueden ser más, pero al menos son 2. Entonces, estamos dominados por las condiciones del mercado y estamos por las capacidades tecnológicas. Es decir, cualquier cambio va a haber una inercia que tiene que romper. Esa inercia depende del mercado y depende de mis capacidades tecnológicas. Entonces, el diagnóstico contempla dos cosas. Lo primero es, ¿qué sucedió con el mercado? ¿Qué le pasó al mercado? Yo tengo que pensar, oye, ¿qué le está sucediendo al mercado de mis productos? ¿Qué hay con él? ¿Desapareció? ¿O se amplió? ¿O se está convirtiendo en más exigente? ¿O es más pobre en ese mercado? ¿Se recuperará? Por ejemplo, pues se me olvidó, McKinsey hace una clasificación de 3 tipos de empresas, las que de plano no se sabe cuándo van a resucitar en el sector turismo, los cruceros. ¿Se recuperará ese mercado? ¿Será rentable manejar un crucero con la capacidad, con todo este temor que hay por las tragedias que sucedieron y con los precios que la gente está dispuesta a pagar? ¿Será eso posible? ¿Puede cubrir el costo? ¿Existen nuevas opciones para el mercado? También es posible que haya nuevos competidores en el mercado. Entonces, el mercado tiene, pues justamente esta cuestión de lo que sucede en el mercado más allá de nosotros, ¿sí? Y lo que sucede con nuestro mercado, con nuestros clientes. Porque una respuesta posible es decir, ¿qué pasa si voy a otro mercado? ¿Cuál va a ser el costo si voy a otro mercado? Un producto que pertenezca a un nuevo mercado, ¿cómo lo voy a, a cubrir? ¿Qué riesgo lleva? Lleva un riesgo alto. Bueno, cualquier innovación va a llevar un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que involucra llegar a un nuevo mercado? ¿Qué significa romper las fuerzas del mercado? Y desde luego, en el otro lado de la balanza es qué significa dejar de hacer lo que sé hacer. Puedo aplicar lo que sé hacer en otro mercado y créanme que sí tenemos muy buenos ejemplos en el Premio Nacional de Tecnología a lo largo de 20 años. Hemos sido testigos de empresas que
sobre todo la empresa pequeña y mediana que tiene grandes personas con una capacidad técnica fuerte, pues cuando se cae el mercado, cuando hay un momento de inflexión, pues se mantienen haciendo lo que saben hacer y le buscan una nueva aplicación. Y eso los ha salvado de romper la crisis en lugar de buscar eh, satisfacer al mercado. Mucho cuidado, no siempre la respuesta es satisfacer al cliente, es encontrar esta simbiosis con los clientes. Un ejemplo muy burdo, pero que es ilustrativo. Imagínense hace 20 años, me parece, o 30 años, cuando los garrafones de agua, el agua venía en garrafones, todavía aquí lo consumimos en garrafones, venían en vidrio. Y de pronto, pues resulta que es mucho más conveniente llevarlos en plástico. Para la fábrica de garrafones, ¿qué es lo mejor, lo más económicamente viable? Cambiar toda esa infraestructura de producción de vidrio a producción de plástico, o encontrar la forma de hacer uso de esa infraestructura para generar, entregar vidrio en otras capacidades. Eh, Eso es a lo que se refiere capacidades tecnológicas. Un genio y un ejemplo orgullosamente mexicano es la familia Garza, eh, con la fábrica de electrodomésticos Whirlpool. A lo mejor algunos de ustedes ya saben, Whirlpool nació en realidad porque tenían que colocar peltre. Y el peltre venía en esos años como la cáscara de los electrodomésticos. Pero ¿por qué tenían que colocar peltre? Bueno, porque tenían que colocar vidrio. En realidad, el peltre es solamente una forma de empacar el vidrio, ponerlo como un recubrimiento. Entonces, pues sí, Vitro tenía que pues, generar una empresa para los descendientes y genera pues, peltre, pero además de peltre, pues la mejor manera de vender peltre era a través de electrodomésticos y se va creando. De hecho, la historia pues, de Monterrey es que es una ciudad que se hizo a partir de la cerveza, y ese ejemplo nos sirve para entender un aprovechamiento a nivel mundial de capacidades tecnológicas. Muy bien. Entonces, la innovación va a ser un proceso creativo, ¿sí?, en el cual yo tengo que evaluar las alternativas. Para yo poder lograr diferentes posibilidades de innovación, necesito la capacidad de generar alternativas y la capacidad de evaluar alternativas. ¿Sí? Este punto número 1 es lo que me da la capacidad de generar alternativas. El hacer la plan de negocio es lo que me da la capacidad de evaluarlas. ¿Sí? Estamos en este punto verde. Tenemos un problema, tenemos unas condiciones y queremos generar diferentes alternativas de este proceso. Y justamente esta es la parte, la esencia de hoy. ¿Cuántas formas de hacer innovación hay? Ya vimos que es un cubo. Pero también gracias a sus gentiles comentarios, me dicen, bueno, vamos a poner ejemplos más aterrizados, ¿no? Ok, vamos a poner ejemplos y vamos a hablar de cómo se implantan los tipos de innovación. Vamos a separarlos de acuerdo al Premio Nacional de Tecnología e Innovación y vamos a hablar de innovación de modelo de negocio. Un ejemplo que me gusta poner, no conozco nadie de farmacias similares, pero innovación de modelo de negocio. ¿Qué significa innovar el modelo de negocio? Bueno, aquí están los ejemplos y en la siguiente lámina están cómo implantarlos, así que no se vayan. La innovación de modelo de negocio es el cambio en la lógica, en la forma como realizo un intercambio comercial, o un cambio significativo en uno de sus componentes. Por ejemplo, el integrarme a una cadena de plataforma electrónica, el ser parte de una cadena, como puede ser Amazon, es una innovación de modelo de negocio. Por ejemplo, el
el incorporar un laboratorio de análisis clínicos o un pequeño consultorio médico, como hizo el doctor Simi, es una innovación en modelo de negocio. Si tienen ejemplos de que hayan realizado en innovaciones de modelos de negocio, son bienvenidas. La venta de bonos que se usó en la pandemia, no sé cómo haya evolucionado, la verdad es que no he ido a un restaurante, pero la venta de bonos o anticipos fue o es una innovación de modelo de negocio. También, no, insisto, no tenemos que mandar cohetes a la luna. Cuando de pronto tú estás acostumbrado a vender tu producto, no sé, a través, por ejemplo, de la central de abasto, y tú decides que vas a licitar para vender tu producto al gobierno. Bueno, es una innovación, tienes que aprender a vender de una forma diferente completamente que la central de abasto y es diferente completamente que la venta a supermercado, que la venta a minoristas. Pues es una innovación, es la presencia de algo nuevo en tu organización con el objeto de generar mayores ingresos. La entrada a una plataforma comercial, como platicábamos, como tipo Rappi, si tienes un restaurante. El cobro por plataforma electrónica. E incluso podemos hablar también de una alianza estratégica para cumplimiento de garantía, para servicio a tus productos, para poder estar en otro mercado, alguien que dé servicio, que responda por ti, puede ser una asociación, es una innovación en modelo de negocio. Insisto, tal vez no aparezcas en el libro de las 10 innovaciones de modelo de negocio que cambiaron el mundo, tal vez no ahora, pero estás desarrollando la capacidad y estás sobreviviendo a esta pandemia. Entonces, justamente la idea es, en el programa exploramos detalladamente cómo sería este tipo de innovaciones en mi organización, cómo iría. Viene Hugo Amezcua, muchas gracias, Hugo. Sí, claro que sí. No, aquí Martita nos habla de cómo compartir la presentación. Entonces, estos son ejemplos de innovación de modelo de negocio. Pero a mí me gusta hablar de la organización de la puerta de al lado, ¿no? De Next Door Organization o de Next Door Girl, haciendo la referencia, como dicen los gringos. Pues sí, la de la puerta al lado, la organización de todos los días puede innovar en modelo de negocio. Y no solamente va a hacer todas sus innovaciones en modelo de negocio, puede hacer diferentes innovaciones. Nuestra misión es lograr que innoves en todas las áreas de tu organización, porque es la única forma de salir. Bueno, ya que tengo esta interacción cliente-organización, ¿qué voy a hacer? No es simplemente tener una idea genial. No es simplemente decir, ahora voy a hacer el Uber de los tacos al pastor. No, no, no. Cualquier idea que tú tengas va a implicar procesos, va a implicar responsabilidades, va a implicar capacidades. Cualquiera. Si tú te emboletaste con Amazon, tienes que tener procesos no solamente para presentar tus productos a Amazon, tienes que tener procesos para responderle a los clientes. Tienes que tener procesos para hacer el cumplimiento. Tienes que tener procesos para tomar la retroalimentación que está tomando, que te está llegando a través del Internet. ¿Qué riesgos implica que te evalúen mal, que no entregues, que no cumplan los estándares que te están solicitando, que te saquen a patadas? Pues ese es un riesgo. Y entonces, fíjate cómo no solamente hablas de los procesos, en el enfoque a capacidades hablas de la capacidad. ¿Con qué capacidad te vas a comprometer cuando estás en una nueva plataforma? Hay un ejemplo muy, muy clásico, tradicional, los que somos de más de 25 años de vida profesional, nos acordamos, cuando comienzan las ventas por Internet, Toys R Us, una cadena lamentablemente quebrada ahora, pero en ese entonces estaba en su apogeo, decide vender por Internet en el Día de Acción de Gracias y no calcula la capacidad, es decir, la capacidad de respuesta que necesitaba para anunciarse por Internet y les quedó mal a todos. ¿Sí?
digo, alguien que sabe de capacidad, Amazon, ahora que es justamente el Prime Day, pues todo el mundo pide como loco las ofertas y si no fueran unos genios en el manejo de su capacidad, quedarían más mal que bien. Entonces, mucho ojo. El diseño de la innovación no es solamente la creatividad de decir, ah, me voy a asociar con Amazon y ya, voy a vender bonos y ya la hice. No, 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 no. Cuidado. Eso, si le podemos llamar la parte creativa, si esa está bien, pero necesitamos saber cuál es la forma, qué procesos se involucran, cuál será la capacidad inicial, cómo le vas a hacer y quién de tu organización va a cumplir esos roles y responsabilidades. Nos comenta Fernando Camarillo, ayer Disney presentó que lanzará películas por su canal de paga de televisión, cambiando su modelo tradicional de usar salas de cine para lanzamientos a otros canales disponibles. Sí, exactamente. Y observa cómo está utilizando, él se quedó en su base tecnológica. Dijo, me cuesta más trabajo atender a nuevos clientes. Yo sé hacer, pero me cuesta más trabajo cambiar de hacer lo que sé hacer. Yo tengo mis facilidades para hacer producción cinematográfica, entonces tengo que hacerla, distribuirla y lo voy a hacer pues por canales de televisión. Sí, porque las salas de cine, pues bueno, que las atienda otro que se convierta en autocinema, va a ver qué hacen. Yo me quedo con mi canal de distribución, con un nuevo canal de distribución. Gracias, Fer, por tu participación. Uh-huh. Entonces, a lo que les quiero decir, que es el enlace con la segunda parte, no es la parte de creatividad, sino tenemos que ver cuál será la forma, cuál es la capacidad inicial y cuál es la nueva distribución de roles y responsabilidades. Es decir, ¿qué pasa si te ganas el tigre? Hiciste tu gran idea y ganaste. ¿Qué vas a hacer si ganas la rifa del tigre? ¿Cómo lo vas a alimentar? ¿Cómo lo vas a mantener? Bueno, eso es respecto a innovación de modelo de negocio. Ahora vamos a hablar un poquito de innovación de proceso. La mesa de regalos de Liverpool. ¿Saben ustedes cuántas veces ha crecido Liverpool la venta en línea? Se ha mantenido gracias a la venta en línea. Pero, ¿qué ejemplos? ¿Qué podemos hacer con innovación de proceso? Es bellísima porque, pues, bueno, el marketing electrónico es una innovación de proceso, el marketing digital, que es lo correcto. Yo me equivoqué, yo fui el que puse el marketing electrónico, estaba pensando en otra cosa. La presencia en redes es, desde luego, me pueden decir un must. Y va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer mi anuncio en Facebook, voy a invertir 100,000 pesos en Facebook hoy. Eso no va a servir de nada. Tengo que hacer un proceso, tengo que hacer unas responsabilidades, tengo que hacer una estructura, un diseño organizacional para soportar el marketing electrónico. No es nada más que se me ocurra, no es nada más que vaya con un chavito que haga páginas web y le diga que las haga y ya. No, tenemos que tener un proceso. La innovación involucra nuevos procesos. La automatización de procesos o, por ejemplo, si estoy renovando mis máquinas, también automatización de procesos, upgrade de maquinarias, los sistemas informáticos, los sistemas tipo ERP, los nuevos sistemas que uso para automatizar, todos son automatización de procesos. Y tiene que haber alguien responsable. Por cierto, si en una de esas yo quiero adoptar un sistema de gestión de administración de la innovación, es por sí mismo una innovación y tiene que golpear, que tiene que impactar en mis ingresos. Igual ISO 9000. Yo creo que una de las cosas más tristes de ISO 9000 ha sido el arma de doble filo, de que sea una norma de certificable, de compliance, de cumplimiento, porque tanto se ha enfocado la gente en el cumplimiento de la norma que la gente la misma lo detesta porque trabaja para la norma. No, 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 ahí está mal. Si tú estás trabajando para la norma, estás mal completamente. La norma tiene que trabajar para ti. Y la norma tiene que darte justamente el beneficio de una innovación por proceso. Ya sea que gastes menos, que tengas menos merma.
Lo mismo pasa con 56,000. También sistemas de gestión financiera, hablábamos del factoraje, de cómo haces tu administración, porque el factoraje eh, es económico, bueno, es económico siempre y cuando el costo de oportunidad sea mayor. Te cuesta más caro pedir un préstamo que pedir un factoraje. Mucho ojo, sistema de administración del personal. Aquí lo curioso, ni Kaplan ni Norton llegan a aterrizar porque cierran la parte de capacidades, de capacitación, la gente tiene que tener mucha capacitación y va a ser feliz. No, 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 si no tiene una razón de ser en la organización. ¿Ah? Si no hay un hilo que nos lleve a menores riesgos, ¿ah? Más continuidad del personal. ¿Sí? No se trata de hacer capacitación por capacitación. Eso es exactamente también lo que hacen los de la informática. Ah, pues quiero tener los juguetes más modernos y los mejores juguetes y hacen sus arquitecturas propias de informática y no se hablan con el negocio. Parece como si fuera chusma el negocio. Pues no, todos parte del negocio. Y la arquitectura de informática tiene que estar alineada a la arquitectura del negocio. La arquitectura del personal, el organigrama, es una arquitectura del personal que nos habla de reglas, nos habla de sustituciones, nos habla de lo que sucede en el personal, tiene que estar supeditada al negocio. Ajá. Y también, si tú cambias tu sistema de administración del personal, entre ellos el organigrama, pero también puede ser tu forma de pago, también puede ser tu forma de motivación, tus incentivos, todo lo que tenga que ver con tener el personal, ¿sí? Es una innovación de proceso. Y si las llevas a nivel de merma, como la hacemos, estás hablando de una innovación de proceso. Sistema de administración de infraestructura. También por ahí algún amigo me decía, estoy haciendo un nuevo programa de mantenimiento porque tenía mucha merma. Está muy bien. Estás llevando los indicadores ¿a dónde? A costa de mantenimiento. Mal. Lo tenemos que llevar a utilización de recursos. ¿Cuánto te cuesta el material? ¿Cuánto te cuesta el material? Por el lado de las mermas, ¿cuánto te cuesta la maquinaria? La proporción de maquinaria que utilizas para tener una unidad de producto terminado. Entonces, pues ya sabemos por dónde va una cuestión de mantenimiento. El famoso Supply Chain Management, el sistema de flujo de materiales, también es una innovación de proceso. Si tú lo estás implantando, es una innovación de proceso. Insisto, aquí no es tratar de decir tenemos mejores ideas de innovación, no, al contrario. Las mejores ideas de innovación vienen de quien sufre, de quien tiene las mejores ideas. Lo que hacemos es estructurar tu creatividad. Entonces, si tienes un sistema de flujo de materiales, ok, vamos a poner la estructura, vamos a poner indicadores para que sea aterrizado. Un sistema de cumplimiento sanitario, actualmente, va amarrado a la parte de riesgos. Todos estos son innovaciones. Y la pregunta es la misma. ¿Cómo vamos a implantar esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ah, oigan, se parece esto al anterior, ¿no? ¿Cuál será su forma? ¿Qué nuevos procesos implica el sistema de control sanitario? ¿Qué nuevos procesos implica la instalación de mi ERP? ¿Qué nuevos procesos implica mi programa de mantenimiento? Mucho ojo. Programa de mantenimiento no significa que vayas como loco a darle mantenimiento a todas las máquinas y ya. No. Significa diseñar, crear un proceso de mantenimiento que se va a cumplir y que tiene sus indicadores y que tiene su presupuesto asignado, tiene sus responsables. Y también tengo que ver qué capacidad puedo atender, cuál es la conveniente, qué riesgos implica atender, qué riesgos implica esta capacidad, si es muy poca, si es mucha. Es muy caro tanto mantenimiento, solamente voy a mantener las máquinas más esenciales, ¿ok? ¿Qué riesgos implica? Y desde luego, ¿cómo impacta la finalidad de la organización? ¿Cuál será la capacidad inicial y cuál es la nueva distribución de roles y responsabilidades? Esto es lo que quiero que vayan viendo. Sí, sí se parece a la innovación anterior. Y es que todos los proyectos de innovación tienen la misma forma. Por eso es que se pueden administrar. Si tú ves solamente el proyecto de innovación como la gran idea de hacer un plan de mantenimiento, hacer un marketing digital, no.
no va a funcionar de mucho. La siguiente, innovación de producto. Innovación de producto. Aquí nos dice Fernando Camarillo, el click and collect, claro, de compra de comida rápida en el auto. Ajá. Es una innovación de servicios, sin embargo, atrae innovación de procesos que no existían en un inicio de la organización. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, Fernando. Todas las innovaciones es justamente a donde vamos. La idea de estas sesiones, que veamos el abanico de posibilidades de innovación y que veamos que cualquier innovación, incluyendo esta innovación de producto, involucra finalmente una afectación no solo en los procesos, en el diseño organizacional, diseño operativo. ¿Qué es diseño operativo? Procesos, responsabilidades, ideas. Procesos, responsabilidades. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál es la línea de mando? ¿Qué espero de él? ¿Cuál es el nivel de acuerdo de servicio? Procesos y la parte de ideas. ¿Qué es lo que espero? ¿Cuál es la capacidad inicial? Justamente esta fue la idea de Business Performance Institute cuando hablamos de conectar ideas, personas y acciones a través del diseño organizacional. Y todos llevan, por definición, un diseño organizacional. ¿Por qué? Porque es un cambio en la forma de hacer las cosas. Si hablamos de la introducción de un producto nuevo, también es lo mismo, ¿verdad? Si hablamos del reemplazo de producto usando las mismas facilidades de producción, por ejemplo, ya no voy a hacer tazas blancas del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, voy a hacer tazas negras del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Bueno, a lo mejor no hay un gran cambio, pero habrá algún cambio en las facilidades de producción, en la compra de materia prima, en la selección. Introducción o reemplazo de servicio. Ojo, es innovación de producto cuando complementas tu oferta principal, ¿sí? Dándole un producto o un servicio complementario, ¿sí? O metiendo un servicio adicional, o también introduciendo un nuevo servicio. Lo que hay que ver es la esencia del intercambio comercial. ¿Por qué te pagan? ¿Y qué está al lado de eso, por lo cual recibes este intercambio económico? Bueno, todos estos son posibilidades, son alternativas de intercambio de producto. No es nada más New Product Development, no es nada más desarrollo de nuevos productos, sino puede ser reemplazo, puede ser complementarlo, puede ser hacer un mercado alterno, hacer un club de usuarios también. No se preocupen si eso sería de proceso de producto. No, al final de cuentas no importa. ¿Por qué? Porque van a aterrizar de la misma forma. ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su capacidad inicial? ¿Cuál es la nueva distribución de roles y responsabilidades? Y entonces, cualquier innovación que tú hagas, vas a tener que hablar de una capacidad inicial. Buenas noticias. Si tú tienes esa capacidad inicial, vas a poder cotizar, vas a poder calcular el costo. Y entonces eso me va a poder permitir comparar costo y beneficio de diferentes proyectos de innovación. Porque lo más posible es que no puedas hacer todas a la vez. Y si estás haciendo todas a la vez, por favor, porque no estás midiendo el riesgo de anotar hacia diferentes lados. También hay una innovación organizacional, a mí me gustaba mucho, no fue muy entendida, estuvo por allí de 2015 en el Premio Nacional de Tecnología. Innovación organizacional es simplemente un cambio en la forma como distribuyes todo el quehacer de toda la organización entre las personas, ¿no? ¿Cuáles son? Y cómo te aseguras que tienen las capacidades suficientes. Es decir, el organigrama, los niveles de acuerdo de servicio, ¿sí? Son el resultado de una innovación organizacional. Y acá hay una forma más sutil, va a aterrizar en lo mismo, pero es una forma más sutil. Cuando tú implantas un sistema de medición de tu organización, estás haciendo una distribución de roles y responsabilidades. Cuando implantas un nuevo sistema de dirección y liderazgo, estás haciendo una innovación organizacional. Por ejemplo, cuando estás haciendo una dirección remota de la organización, porque pues por el COVID no quieres estar tanto tiempo en la planta, quieres reducir el riesgo, lo puedes hacer, es una innovación organizacional. El ajuste a protocolos sanitarios también, pues pudiéramos ponerlo estaba como innovación de proceso, tal vez pertenezca más a innovación de proceso, no importa,
va a aterrizar en lo mismo. Definición y cambios de procesos. Aquí cuando dicen, oye, es que quiero que hagas los procesos de la empresa. A ver, los procesos ya están hechos. Los procesos están ahí porque si no, no se harían en la organización. No es que los vayan a hacer. Entonces, es una innovación en la organización, porque ¿para qué los vamos a hacer? Vamos a hacerlos para que haya una mayor control, vamos a hacerlos para que haya una mayor responsabilidad de ellos. Hacer cajitas y ponerlas en una carpeta que nadie lee no es una muy buena inversión, no es una innovación organizacional. Y definición y cambios de organigrama también, por lo mismo, los cambios de organigrama tienen que ir hilados a las actividades que realiza la organización, al quehacer organizacional completo. Y de hecho, pues también van a ser la misma aterrizada. ¿Cuál será su forma? ¿Cuál será su capacidad inicial? ¿Y cuál es la nueva distribución de roles y responsabilidades? ¿Quién va a estar encargado, por ejemplo, de medir los nuevos indicadores que diste? No es posible que pienses en indicadores de la empresa y no tengas quien los mida. Pues no va a funcionar. Siempre va a ser esta forma. Entonces, pues una cuestión buena es llevarse estas 3 preguntas, que es lo que nos llevamos en esta sesión, llevarse estas 3 preguntas y explorar diferentes innovaciones, ¿verdad? Y ahora, pues si tengo todos esos, ¿en dónde podemos innovar? Tenemos al menos 25 ejemplos que tienen las láminas anteriores y todas esas son de innovación. Entonces, ¿de qué me va a servir generar 25, 30, 80 ideas de innovación y no poderlas comparar? Bueno, un elemento que ayuda mucho es una arquitectura maestra de negocio. Nos especializamos en hacer arquitecturas nuestras de negocio. No es la única. El enfoque que tenemos es un desarrollo que tenemos en la organización desde hace 20 años. Ha sido cosa de prueba. Es el resultado de mi tesis doctoral. Pero no es la única. Hay libros, busquen Business Architecture, Business Enterprise. Ojo, no confundir con arquitectura de sistemas de información tipo the Open Group Architecture Framework, TOGAF. No, esas son para informática. Son diferentes. Arquitectura va a haber para cada área de la organización. El objeto es hacer algo que pueda enlazar a todas las demás. Aquí lo tenemos como un árbol. De hecho, es un árbol que se parece a una gramática. ¿Sí? Y entonces este árbol, como un conjunto de reglas, como las cuentas contables, también tienen sus reglas. Así nuestra arquitectura tiene sus gramáticas. Y entonces no solamente nos dice el nivel de ejecución de lo que hago, sino lo que no hago. Y lo importante es una innovación. ¿Qué procesos me va a cambiar? Vamos a suponer, por ejemplo, una innovación que me vaya a cambiar estos procesos. Perfecto. Ya sé qué cambiar y ya sé qué no cambiar. Cualquier arquitectura que uses, que te permita ver lo que sea modular, que te permita ver lo que vas a cambiar y lo que no vas a cambiar, te va a ayudar. ¿Cuáles arquitecturas no sirven? O son muy difíciles, muy complicadas? Aquella arquitectura o esquema o lo que quieras llamarle, que no separa las actividades, que dice, bueno, esta actividad es de innovación, pero puede ser de operación, pero también puede ser de dirección. Es un proceso transversal. Eso no te va a ayudar para hacer innovación. Pues si es transversal, si no puedes distinguir un tipo de una categoría de actividades de otra, entonces mejor no hagas categorías. No te está sirviendo de nada. No vas a poder determinar una innovación, qué procesos afecta, qué indicadores pedirle y cuáles no. Entonces esas fuzzy architectures o arquitecturas difusas pues están bien para hacer dibujitos y ponerlos en el esquema de una bonita carpeta, no te van a servir para hacer innovación o te van a confundir más. Entonces, ¿para cuál innovación es mejor? Pues habrá que compararlas y justamente aquí enlazando lo que teníamos.
hay algunas que se adaptan, que van a exigirme que me adapte a nuevos mercados. Como hay un cambio en la forma de hacer las cosas, va a haber un cambio en mercados o va a haber un cambio a nuevas formas organizacionales. Cualquier innovación que yo haga va a estar en un punto en este continuo, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que evaluar esto como una capacidad tecnológica y tengo que evaluar el costo y el beneficio, y eso me va a formar mi selección, mi estrategia de innovación. Ahora acá se repite la copia, esta es la parte de arquitectura. Lo que hacemos nosotros es una arquitectura que todo lo que tenga que ver con actividades lo enlaza. Y claro, hay un vínculo también con las arquitecturas financieras y presupuestarias de la organización. Lo que, como vemos en la organización, son con estos tres ejes: actividades, compromisos económicos y flujo de efectivo. Y entonces estas están justamente alineadas, y de esta arquitectura que estamos hablando es arquitectura de actividades. Muy bien. Entonces, ¿cómo es posible hacer esto? Pues simplemente nos enfocamos en la finalidad de los procesos. ¿Qué significa esto? De entrada, si tú no tienes, tu organización tiene actividades de dirección. Pueden no existir, pero está ese hueco ahí. Y ese hueco está en que me digas, bueno, yo hago una planeación muy escueta, pero no hago vigilancia. Bueno, ok, perfecto. Pero todo esto cabe en la arquitectura, en la parte de dirección. Entonces ahí vemos que nos falta, cómo es el nivel de ejecución. Como en una gramática, si tú tienes, por ejemplo, una oración que tiene sujeto, verbo, pero le carece de objeto, entonces podemos decir, está incompleta, le falta hacer la idea completa. Igual así nosotros hemos detectado procesos que no existen en las organizaciones y que representan un riesgo tremendo, la no existencia. Muy bien. Cualquier comentario, por favor, díganme. Vamos a ofrecer este taller en forma de mentoreo. Los 5 pasos para ganar más a través de la innovación con un horario de 17 a 20 horas, lunes 2, 9 y 16 de noviembre, que en la forma como un grupo, y adicionalmente vamos a estar pues evaluando el avance de los grupos utilizando esta forma remota. Informes pueden tener aquí o en el correo electrónico a contacto@competitividad o guillermo.granados@competitividad. Muy bien, vamos a abrir el micrófono. Comentarios, dudas, ¿qué nos comentan sobre esto?